Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte a través de este video. Mi nombre es Evelia Rodríguez y soy la esposa del pastor Ramón Rodríguez de la Iglesia Bautista Central en Phoenix, Arizona. Y en este día tengo el privilegio de compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema Deseando mi salud espiritual. Estamos viviendo un tiempo en el que todo mundo, todos deseamos tener salud. Estamos deseando que esta pandemia termine pronto y todos podamos gozar de buena salud. El tema de hoy tiene que ver, sí, con salud, pero con salud espiritual. Deseando mi salud espiritual. Y vamos a recordar una de las historias del Nuevo Testamento más conocidas. Y me refiero a la historia de Zaqueo cuando tuvo su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las historias que más nos atrae en la palabra de Dios, porque miramos cómo este hombre necesitaba la salud espiritual y la encontró en la persona correcta, en Jesucristo. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Y quiero comenzar leyendo el versículo número 5 de esta preciosa historia, que dice así: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque en este día podemos meditar en tu palabra y aprender de ella, cómo tú, Señor, has provisto para nosotros la sanidad y la salud de nuestro corazón. Gracias porque a través de tu palabra podemos nosotros también asimilar aquella enseñanza que tú tienes para el día de hoy. Te ruego, Señor, que sea tu palabra quien nos edifique y quien toque nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo para poder, Señor, seguir confiando en ti todas nuestras necesidades. En tus manos ponemos, Señor, este precioso tiempo de meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de salud espiritual es un tema que debemos nosotros tratar y meditar en él, puesto que todo comienza con eso, con nuestra salud espiritual. Cuando nosotros tenemos salud espiritual, tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con nuestra familia y con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Como decía al principio, estamos viviendo tiempos de enfermedad, tiempos de pandemia en el que todos deseamos la sanidad y la salud. Pero antes de desear nuestra sanidad física o nuestra salud física, debemos pensar y también meditar en que necesitamos primeramente desear nuestra salud espiritual. Y pensando en esta historia del encuentro de Jesús con Zaqueo, viene muy bien el hecho de pensar que Zaqueo, un hombre necesitado de salud espiritual. Y cuando deseamos esa salud espiritual, tenemos que, en primer lugar, reconocer cuál es nuestra condición. Déjenme leer, por favor, el versículo número 1 y versículo 2 de Lucas 19, la historia, pues, de Zaqueo con Jesús. Dice así el versículo 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La condición de Zaqueo no era del todo favorable para su salud espiritual. Dice la palabra de Dios que era un hombre rico, pero pobre espiritualmente. Era un hombre que era jefe de muchos, sin embargo, estaba solo.
La condición espiritual de Zaqueo nos muestra una gran necesidad de salud espiritual. Y cuando nosotros pensamos en la vida de este hombre, podemos también pensar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra condición? Para desear tener la salud espiritual, como dije, en primer lugar, necesitamos reconocer cuál es nuestra condición. ¿Cuál es tu condición espiritual hoy? ¿Cómo te sientes hoy en relación a tu salud espiritual? ¿Cómo te sientes hoy en relación a tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu espíritu? Tal vez puedas gozar de una condición física buena, de una condición física bien, saludable, pero ¿qué de tu condición espiritual? Este hombre, Zaqueo, no era su condición espiritual buena. Tenía mucho dinero, era rico, pero espiritualmente era pobre. Tenía relación con muchas personas, era jefe de publicanos, tenía que relacionarse con personas. Sin embargo, tenía también soledad en su vida. Es curioso, ¿verdad? Como un hombre tan importante, tan rico, tan influyente en su tiempo, no tenía una condición espiritual saludable. Así que para desear tener una buena salud espiritual, recuerda siempre reconocer primero cuál es tu condición, cuál es mi condición. Porque una vez que reconozcamos cuál es nuestra condición espiritual, entonces vamos a desear cambiar esa condición. Y meditando pues en este personaje bíblico de Zaqueo, en segundo lugar vamos a aprender en esta historia que para desear tener una condición espiritual buena o saludable, tenemos que estar dispuestos a vencer los obstáculos para obtener esta salud espiritual. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 de Lucas 19. Dice así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había obstáculos para Zaqueo que tenía que vencer con tal de lograr su propósito de tener esa sanidad, esa salud espiritual que necesitaba y que sin duda también deseaba. ¿Cuáles eran esos obstáculos? Bueno, una gran multitud y además su estatura. Dice que era pequeño de estatura, por lo cual aquella multitud le impedía ver a Jesús. Hay obstáculos que nosotros también tenemos que enfrentar para lograr obtener nuestra salud espiritual. Yo no sé cuáles sean tus obstáculos. Tal vez también como Zaqueo te estás enfrentando a una gran multitud de problemas, a una gran multitud de situaciones en las que tú piensas, no voy a poder lograr tener mi salud espiritual. Déjame decirte que hay esperanza y por supuesto esta esperanza está en Jesús. Pero tú tienes que decidir vencer esos obstáculos para poder lograr esa salud espiritual. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 4 de aquí de Lucas, capítulo 19, que Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínate nada más la escena. Aquel hombre, aquel rico, aquel hombre influyente, corriendo para subir a un árbol. No le importó qué pudiera pensar la gente de su tiempo. Simplemente él quería ver a Jesús. Así que tuvo que vencer a aquella multitud, tuvo que vencer inclusive su condición física para poder subir a aquel árbol y desde allí mirar al único que podía darle la salud espiritual que este hombre necesitaba. Así que también nosotros, si deseamos realmente tener una salud espiritual, tenemos que estar dispuestos a vencer esos obstáculos, esas multitudes que tal vez están delante de nosotros y que nos impiden avanzar hacia buscar la salud espiritual. En este caso, hacia buscar al único que nos la puede dar, a Jesús.
Tal vez haya una multitud de familia que te está impidiendo buscar tu salud espiritual. O tal vez hay una multitud de amigos que te están diciendo, mira, no es por este camino el que tú vas a lograr tener una salud espiritual. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vencer los obstáculos con tal de lograr nuestra salud espiritual, nuestra sanidad espiritual? Yo espero que sí, y que podamos entonces ponernos en marcha para lograr ese deseo profundo de nuestro corazón de tener nuestra salud espiritual. Y seguimos leyendo la historia de Zaqueo, y vamos a encontrar que también cuando deseamos nuestra salud espiritual, tenemos que obedecer las instrucciones del Señor Jesús. Ese es nuestro tercer punto. En tercer lugar, tenemos que obedecer las instrucciones que el Señor Jesús nos da, y por supuesto, esas instrucciones están en su palabra. En el versículo número 5 y el versículo número 6, dice así la palabra de Dios. El versículo número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Tal vez Zaqueo pensaba que Jesús no se iba a dar cuenta de que él estaba en aquel árbol muy alto. Pero ante los ojos de Jesús nadie pasamos desapercibidos. Todos estamos bajo la mirada amorosa de nuestro Señor Jesús. Y sabes, me llena de asombro cuando yo leo estos versículos bíblicos de la palabra de Dios y miro y leo cómo Jesús levanta su mirada hacia donde está este varón. No solamente el Señor nos mira hacia abajo para ayudarnos y levantarnos cuando estamos en una condición espiritual mala. Me asombra mirar en esta preciosa historia bíblica cómo el Señor levanta también la mirada en busca de aquel hombre que tenía una grande necesidad espiritual. Dice la palabra de Dios que Jesús levantó su mirada hacia donde estaba Zaqueo y le dio las instrucciones para él. Zaqueo, desciende, date prisa. Y miren la respuesta preciosa de Zaqueo. Dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Tal vez el Señor nos ha dado instrucciones que a veces nosotros creemos que no son muy adecuadas o que no son las mejores. Y entonces podamos negarnos a obedecer esas instrucciones. Para Zaqueo tal vez hubiera sido muy cómodo quedarse en aquel lugar, en aquel árbol, y no descender, tal como el Señor Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, descendió en obediencia y en respuesta a lo que el Señor Jesús le estaba indicando. Tan grande sería la necesidad de Zaqueo de recibir la salud espiritual que no le importó cuáles eran las instrucciones de Jesús y simplemente las obedeció. Dice la palabra de Dios que descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué tan dispuesto estás tú a obedecer las instrucciones del Señor para tener la salud espiritual que deseas y que necesitas? Las instrucciones están en este precioso libro, la palabra de Dios. Aquí el Señor nos ha dado instrucciones de cómo nosotros podemos obtener y desear la salud espiritual para nuestro corazón, para nuestro espíritu abatido. Y por último, en cuarto lugar, para desear también la salud espiritual, tenemos que estar listos
a recibir el regalo de salud que el Señor Jesús ofrece. Allí mismo, en el versículo número 6, que ya leí, pero luego el versículo número 7 y 8, la palabra de Dios dice: entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Depende de nosotros que recibamos este regalo que el Señor tiene, el regalo de la salud espiritual. Pero luego en el versículo 7 nos encontramos de nuevo un obstáculo para este hombre, para Zaqueo. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y estas murmuraciones eran contra el Señor Jesús. Estaban murmurando contra Jesús al criticarle y juzgarle de que había entrado a la casa de un hombre pecador. Pero también eran murmuraciones y críticas para Zaqueo, porque se estaba diciendo de él que era un hombre pecador. Así que Zaqueo tuvo que tal vez cerrar sus oídos a esas murmuraciones y a esas críticas con tal de desear su sanidad espiritual. Y dice la palabra de Dios también en el versículo número 9, el versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Con estas palabras de Zaqueo, nosotros podemos darnos cuenta que él recibió el regalo de la sanidad espiritual, el regalo de la salvación, de la salud espiritual que tanto necesitaba, puesto que sus acciones nos muestran la actitud de un cambio verdadero. Él había reconocido su condición espiritual. Él había también vencido los obstáculos para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Él también había obedecido las instrucciones que el Señor le había dicho, que descendiera de aquel árbol, porque Jesús iba a ir a su casa ese día. Pero ahora vemos que él también estuvo listo para recibir el regalo de la sanidad espiritual, el regalo de la salvación. Y con estas palabras que Zaqueo expresa en este versículo, cuando dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguien, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta determinación de Zaqueo nos demuestra su cambio de actitud, su corazón dispuesto a recibir el precioso regalo que Jesús allí mismo le estaba dando, el regalo de la salvación, el regalo de la salud. En los últimos versículos de este capítulo 19, ahí el versículo 9, más bien de esta historia, ¿verdad?, de Zaqueo, dice el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Con estas palabras del Señor Jesús, nosotros nos damos cuenta que Zaqueo recibió el regalo de la salud espiritual, el regalo de la salvación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has recibido ya el regalo de la salvación que Jesús te da? Yo espero que sí. Pero si no lo has hecho, hoy puede ser ese día también, como lo fue para Zaqueo, el día en que él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Sabes? Quiero decirte que el Señor Jesús ya ha hecho todo lo posible para que tú y yo tengamos salud espiritual. Él ya ha provisto ese regalo de sanidad, ese regalo de salvación, porque nuestra condición de pecado nos separa de Dios, nuestra condición de pecado nos hace estar lejos de su presencia y de una comunión con Él. Pero Él ya ha hecho todo lo necesario para que tú y yo tengamos este regalo de salvación. Y quiero leer el versículo 10, donde termina esta historia de Zaqueo con Jesús. Palabras de Jesucristo que también expresó en esa historia, en esa casa, en la casa de Zaqueo. El versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Nuevamente lo digo, lo voy a leer. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para obtener nuestra salvación, nuestra salud espiritual. Este tiempo que vivimos no es tiempo fácil. Esta pandemia ha cambiado nuestra condición y hemos hecho muchos cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Pero el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos perdido muchas cosas tal vez. Hemos perdido la paz o el gozo. Hemos perdido la rutina de lo que hacíamos a causa de esta situación que vivimos. Pero el Señor Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. La invitación que yo quiero hacerte en este mensaje de la palabra de Dios es: recibe también el regalo de la salvación para que entonces tu salud espiritual sea perfecta. Y todo comienza con eso. Cuando nosotros tenemos una salud espiritual buena, lo demás viene por añadidura. Y depende de ti, querido amigo que me escuchas, querido hermano que me estás escuchando. El Señor ya ha hecho todo lo posible para que tú y yo tengamos salud espiritual. Simplemente tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer que hemos pecado y el pecado ha hecho que nuestra salud espiritual esté mala o esté enferma. Tenemos que entonces vencer esos obstáculos, hacer todo lo posible para llegar hasta donde está Jesús. Y entonces, después tenemos que estar listos para recibir sus instrucciones y obedecerlas de acuerdo a su palabra. Y por último, tenemos que estar listos a recibir por fe este precioso regalo. ¿Quisieras hacerlo? Yo te quiero invitar para que si nunca le has pedido al Señor Jesús que venga a tu vida y te sane espiritualmente, tú lo hagas. Reconoce que has pecado. Reconoce que tu condición de pecado te separa del Señor. Reconoce que necesitas esta salud espiritual, esta sanidad espiritual. Reconoce entonces que necesitas ser sano espiritualmente. Está entonces dispuesto a pedirle perdón al Señor Jesús. Y si tú quieres hacerlo, hazlo a través de una oración. Simplemente dile a Jesús: ven a mi corazón. Quiero recibir el regalo de la salvación. Y si tú, querido amigo, hermano mío, que ya le has entregado tu vida a Cristo, que ya has puesto tu fe en el Señor Jesús, pero que por algún motivo tal vez te has enfriado espiritualmente, has apagado al Espíritu Santo en tu vida y tu condición espiritual se ha marchitado, es tiempo de volver. Es tiempo de reconocer también cuál es tu condición. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, tal vez pienses: no, yo estoy bien espiritualmente, estoy tranquilo, no pasa nada. Bueno, el que no pase nada también puede ser un indicativo de que tu salud espiritual no es buena. Piensa y medita cuál es tu condición, querido hermano. Y entonces, anhela fervientemente tener una salud espiritual buena. Anhela fervientemente volver al Señor en una comunión genuina, verdadera, en la que tu espíritu siempre esté rebosante de alegría por la palabra de Dios, de un anhelo ferviente de amar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de seguir firme en tu fe. Creo que es tiempo de meditar también cómo estoy espiritualmente, cómo está mi salud delante de Dios. Y si hay que vencer obstáculos, si hay que vencer multitudes, vamos a vencerlas juntos, que el Señor Jesús nos espera allá. Y tal vez, así como con Zaqueo, Él tendrá que levantar la mirada hasta donde nosotros estemos, porque cuando nos llenamos de orgullo,
También podemos nosotros subirnos a un árbol, al árbol del orgullo, y pensar que allí estamos bien. Pero aún allí, el Señor nos mira. Y por causa de nuestro orgullo, puede ser también que nuestra condición espiritual esté enferma, porque nos hemos elevado en nuestro orgullo o en otras actitudes pecaminosas. Bueno, allí también el Señor Jesús levanta su mirada para rescatarnos y nos dice: desciende, aprisa, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Es necesario que yo pose en tu corazón hoy. ¿Le abrirás tu corazón al Señor Jesús? Yo espero que sí. Si nunca has hecho una oración para recibir a Cristo, yo quiero guiarte en este día a que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que de esa manera tu salud espiritual sea buena. Puedes repetir una sencilla oración como esta: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que mi condición espiritual no es buena. Perdona mis pecados, sana mi corazón, te entrego mi vida entera para que tú seas mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, amén. Espero que tú hagas esta oración y entonces empieces a caminar en una salud espiritual buena delante de Dios. Que tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría, que tengas seguridad, que tengas fe, porque ese es el regalo de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga, y si has hecho esta oración, nos gustaría conocer tu decisión. Al final de este mensaje vamos a compartir contigo la dirección de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Central en Phoenix, Arizona. Si tú has decidido este día entregar tu corazón a Cristo, por favor, mándanos un mensaje. Queremos orar por ti, queremos tener contacto contigo. Escucha pues la palabra de Dios hablando a tu corazón y deja que el Señor guíe tu vida a través de su palabra. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bendecido día.